La civilización mexica, conocida popularmente como azteca, es una de las sociedades más complejas, sofisticadas y al mismo tiempo más polémicas de la historia precolombina. Su capital, Tenochtitlán, maravilló a los conquistadores españoles por su organización, su tamaño y su riqueza, pero también fue descrita con asombro y horror por sus prácticas religiosas y su sistema de dominación. Para entenderlos de forma justa, hay que sostener ambas realidades a la vez, la de un imperio con avances extraordinarios para su época y la de una potencia militar profundamente teocrática que ejercía la violencia como parte central de su estructura política y religiosa. Cuando los españoles llegaron en 1519, las crónicas de conquista de México dejaron constancia de la impresión que causó Tenochtitlán. Hernán Cortés, en sus cartas a Carlos V, describía una ciudad construida sobre un lago, conectada por calzadas y dotada de mercados organizados que rivalizaban con cualquier ciudad europea de la época. Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, recordaba el mercado de Tlatelolco como algo nunca visto. Decenas de miles de personas comerciando diariamente con un orden casi militar, donde se podía encontrar desde alimentos hasta cerámica, textiles, herramientas y joyería. Uno de los mayores logros mexicas fue su ingeniería hidráulica. La ciudad de Tenochtitlán estaba situada en un entorno lacustre complicado y aún así desarrollaron un sistema de diques, calzadas y acueductos que permitía controlar el agua, evitar inundaciones y abastecer a la población. El acueducto de Chapultepec es uno de los ejemplos más citados por las fuentes coloniales, ya que llevaba agua dulce desde los manantiales hasta el centro urbano. A esto se suman las famosas chinampas, sistemas agrícolas artificiales construidos sobre el lago que permitían cosechas extremadamente productivas durante todo el año. Este sistema es considerado hoy uno de los métodos agrícolas más eficientes del mundo preindustrial. La organización social mexica también era notablemente estructurada. La educación era obligatoria para todos los niños, aunque dividida por clase social. Los nobles asistían al Calmecac, donde se formaban en religión, astronomía, política y estrategia militar, mientras que los plebeyos iban al Telpochcali, donde se entrenaban en oficios y disciplina militar. Esta universalización de la educación, aunque rígida y jerárquica, es uno de los aspectos más avanzados de su civilización en comparación con muchas sociedades contemporáneas. En el ámbito del conocimiento, los mexicas desarrollaron sistemas calendáricos complejos como el Tonalpohualli de 260 días y el Xiuhpohualli de 365 días. Estos calendarios no eran simples herramientas de medición del tiempo, sino que estaban profundamente integrados en su visión del mundo, la religión y la toma de decisiones políticas y agrícolas. También contaban con un conocimiento astronómico notable basado en siglos de observación del cielo, que influía en sus rituales y planificación agrícola. El comercio era otro pilar fundamental. Los pochtecas, comerciantes profesionales, recorrían largas distancias, llevando y trayendo bienes de lujo como cacao, plumas de quetzal, jade o obsidiana. Este sistema no solo sostenía la economía, sino que también funcionaba como red de inteligencia, ya que estos comerciantes a menudo recopilaban información sobre otros pueblos y territorios. Sin embargo, junto a esta sofisticación material y organizativa, el Imperio Mexica también se sostenía sobre una estructura profundamente militarizada y religiosa, en la que la guerra tenía un papel central no solo político, sino cosmológico. Según sus creencias, el universo necesitaba el alimento del sacrificio humano para mantener el movimiento del Sol y evitar el colapso del mundo. Esta visión, recogida en fuentes como el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún y el Códice Mendoza, ayuda a entender por qué la guerra y la captura de prisioneros eran tan esenciales. Los mexicas practicaban guerras ritualizadas conocidas como guerras floridas, cuyo objetivo no era necesariamente la conquista territorial, sino la captura de prisioneros para el sacrificio. Estas prácticas han sido objeto de intenso debate histórico. Algunas fuentes coloniales, como las de Sahagún o Diego Durán, describen ceremonias masivas de sacrificio en templos como el Templo Mayor, donde los prisioneros eran ofrecidos a los dioses mediante distintos métodos rituales. Aunque algunos detalles pueden estar influidos por la perspectiva española y su interés en justificar la conquista, la evidencia arqueológica, incluidos restos hallados en el Templo Mayor de la actual Ciudad de México, confirma que el sacrificio humano era una práctica real y sistemática dentro de su religión.
El sistema imperial mexica también era profundamente tributario. Las ciudades conquistadas no eran integradas de forma igualitaria, sino obligadas a pagar tributos en forma de alimentos, textiles, oro, armas o esclavos. El Códice Mendoza documenta con detalle estos tributos, mostrando la enorme red de explotación económica que sostenía a la élite de Tenochtitlán. Este sistema generaba resentimiento entre los pueblos sometidos, muchos de los cuales acabarían aliándose con los españoles durante la conquista. La sociedad mexica también conocía la esclavitud, aunque no era idéntica a la esclavitud atlántica posterior. Los tlacotin podían ser personas endeudadas o criminales, y en algunos casos podían recuperar su libertad. Sin embargo, también podían ser utilizados en sacrificios religiosos, lo que muestra cómo lo económico, lo político y lo religioso estaban profundamente entrelazados. Es importante no reducir la civilización mexica únicamente a la violencia ritual, como a menudo se ha hecho en narrativas eurocéntricas, pero tampoco es correcto idealizarla ignorando su carácter expansionista y su uso sistemático de la coerción. Los mexicas no fueron una excepción en la historia humana. Como otros grandes imperios, romanos, asirios o incas, combinaron grandes logros culturales y tecnológicos con estructuras de dominación y violencia. Lo que hace especialmente fascinante a los mexicas es precisamente esa dualidad. Por un lado, una civilización capaz de construir una ciudad más grande que muchas capitales europeas de su tiempo, con sistemas agrícolas innovadores, una educación estructurada y una cosmovisión profundamente elaborada. Por otro, una sociedad donde la guerra ritual y el sacrificio humano eran elementos centrales de su estabilidad religiosa y política. Las fuentes históricas que nos permiten reconstruir esta imagen son diversas y, a veces, contradictorias. Además de los cronistas españoles como Bernal Díaz del Castillo o Cortés, contamos con testimonios indígenas recogidos tras la conquista, como los de Sahagún en el Códice Florentino, que incluyen voces nativas que explican su propia cultura. A esto se suma la arqueología moderna, que ha permitido confirmar, matizar o cuestionar muchas de estas narraciones. En última instancia, la civilización mexica no puede entenderse desde una mirada simplista. Fue un imperio brillante en lo técnico, lo urbano y lo organizativo, pero también profundamente violento según nuestros estándares modernos. Su legado nos obliga a reflexionar sobre algo incómodo pero esencial, que el progreso humano rara vez ha sido lineal o moralmente puro. Tal vez la lección más importante que deja la historia mexica es que la grandeza y la crueldad no son opuestas en la historia de las civilizaciones, sino que a menudo coexisten. Y comprender esa tensión es la única forma de acercarnos a ellos sin caer ni en la glorificación ni en la demonización.